Es justo eso lo que queremos hacer a la hora de platicar en Buena Onda, todas estas cosas que tienen que ver con las elecciones, a quién vamos a elegir, por qué los vamos a elegir, en qué nos tenemos que fijar. Y me parece, primo, que es hora de darle pues la bienvenida, ¿no? a un gran invitado que tenemos aquí en la mesa. Él es Rubén Aguilar, el doctor Rubén Aguilar. También. Por todo, Mire, por la altura, la experiencia, por todo, Rubén. Por todo eso y por la puntualidad, que me parece una cosa preciosa en este país. Rubén Aguilar, doctor Rubén Aguilar, que además, bueno, lo conocen por ser ex vocero de la presidencia con el presidente Vicente Fox. Me da mucho gusto saludarte, Rubén. Bienvenido a tu cabina. Paulina, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí encantado. El primer vocero realmente de la presidencia, ¿verdad? Con esa función. El único en la historia de México, y de lo que he investigado, el único también en América Latina. Como modelo como el norteamericano de salir todos los días, claro. no lo ha habido. ¿Por qué? Porque, no sé, en el régimen presidencial latinoamericano concentrado en... La voz de un solo hombre. ¿No? Acuérdate que el emperador azteca se llamaba Tlatoani en náhuatl, y traducido al español, Tlatoani quiere decir el que dice la palabra. Solo uno dice la palabra, el presidente en turno, y por eso les cuesta mucho a los presidentes de América Latina tener realmente un portavoz que les ayudaría enormemente. Eso te iba a decir, Rubén, deberían de tenerlo ya así pegado como chicle, así le digo a mi hija, hay cosas que no hay que separarse, y la verdad es que sí, cometen, la verdad, muchos errores los presidentes a la hora de hablar, y me parece que tener un vocero al lado nos ayudaría a comprender. Te ayuda mucho, es defensa, pone la línea se dedica a estar informado de manera particular y especial, porque no tiene el presidente obligación de hacer eso. Y entonces, pues es un profesional que se dedica a mantener la relación con los medios y a través de los medios con la ciudadanía, discutiendo la agenda mediática de todos los días. Es una figura clave de la democracia. Obligas a la transparencia, a la rendición de cuentas, a no esconder la información, etcétera. Lástima que se perdió este logro de la democracia mexicana. Y hablando de la democracia y la transparencia, hablando hoy de las precampañas, cuéntame qué opinas de las precampañas. ¿Qué pasa con esta democracia, esta transparencia a la hora de ver unas campañas como las precampañas? Lo primero que pienso es que hay que cambiar la ley electoral después de que pase esta elección. Esta precampaña fue una payasada, es un fraude. ¿En qué sentido? La ley dice que si no había competencia al interior de los partidos no podrían utilizar los spots de los candidatos. Pero hubo una resolución del Tribunal Electoral que admitió que aunque no hubiese competencia al interior de los partidos, podrías utilizar los spots, cosa que fue lo que ocurrió ahora. Ya sabía, este domingo nos enteramos que tenemos 3 candidatos. No, sabemos que tenemos 3 candidatos desde el 14 de diciembre, cuando se nombra a Anaya, y entonces, pues ya sabemos. Entonces esto de pre-campaña es una payasada, insisto, es un fraude. Yo sí pienso que no deberían... Insisto, que mejor no deberían de tener lugar los spots hasta que concentráramos, como era el espíritu original de la reforma, todo en 3 meses. Es larguísimo. En unos países es mucho más corto, incluso todavía el proceso. Pero ahora ya nos volvimos a echar 6 meses y medio de campaña, nos vamos a echar, que es una pérdida de tiempo, de dinero también, de enfoque, no sirve para nada, objetivamente. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué pasó en la precampaña? Pues pasó lo que fue evidente desde el 14 de diciembre, que sabíamos que el candidato de Morena, lo sabemos hace 18 años, antes de que existiera Morena, que el candidato se llamaba Andrés López, previo de antemano López Obrador, sabíamos que era a mí. Es el primer partido que tenía candidato antes de nacer, ¿no? Se hizo un partido para garantizar siempre ser el candidato, entonces ya lo sabíamos. Entonces, me parece que está mal, que necesitamos hacer ajustes a esa realidad. Ojalá que los partidos políticos en México fueran democráticos y hubiera elecciones al interior, pues no las hay. Al final de cuentas no me puede gustar Trump, pero se tuvo que tirar como
15, 20 antes, para poder llegar él a ser el candidato del Partido Republicano. Hubo competencia objetiva, real, aquí no. En un caso fue un señor que se hizo un partido para él autonombrarse, luego el presidente de la República poniendo el dedo en otro y más o menos compitiendo y un con señor cierta que se deshizo de otro partido. que se deshizo de varios en la contienda para quedar él. Entonces, pues no hay una real competencia democrática en los partidos mexicanos. Dista mucho de que así sea. Tengo una pregunta. Ok, esto nos hace saber que México sigue perdiendo en cuestión de democracia y en lo que está sucediendo ahora en las campañas. Sigue habiendo este mismo modelo de corrupción y de poner las reglas para nosotros mismos y hacemos como queremos las cosas. Y luego las violamos. Y luego las violamos, además que nosotros las hacemos y las violamos. Sí. Pero y luego entonces, ¿cómo puede empezar a ganar México? ¿Cuál es el momento en el que México tiene que decir, ahora hay que empezar a ganar y cómo empezamos a ganar los ciudadanos? Es un proceso largo y complicado. Desde luego que esto, independiente de que no es estrictamente democrático, esto antes del 2000, donde nada más un dedo flamígero flotaba, que era el del presidente, un rayo luminoso, nombrando a su candidato y ganando la elección, pues es un avance extraordinario. Hoy es incertidumbre y la democracia es incertidumbre. No hay democracia si no hay incertidumbre. Hoy puede ganar cualquiera. Antes sabíamos que el que nombraba el presidente ganaba. Cuando se acható el dedo del presidente por primera vez, cuando Fox gana en el 2000, después de 80 años de solo ganar un mismo partido, un fenómeno único en la historia. Es más, el Partido Comunista de la Unión Soviética se fue antes, se fue en el 89 con la caída del muro. Y el nuestro siguió hasta el 2000, fue más antiguo nuestro partido. En ese sentido, no puedo dejar de reconocer que hemos avanzado enorme. No es el mismo sistema yo doy clases en la Ibero y tengo chicos de 21, 22 años, mis alumnos en comunicación y en ciencia política. Pues tenían 3 años, 4 años en el 2000. Para ellos todo esto es como nuevo. Siento todavía que tenemos mucho que perfeccionar en los hechos. Tenemos apenas 18 años de vida democrática en el país. Somos unos infantes en la vida democrática. Tenemos que ir madurando en este proceso. Cuando yo a mis alumnos les digo, ¿cuántos años tiene el Congreso en la Gran Bretaña? Pues tiene 800. ¿Cuántos años tiene el Congreso en México? Desde 1997, que por primera vez perdió el PRI. Entonces tenemos apenas 23 años. Es una democracia muy nueva que a veces le queremos pedir, qué bueno que le exijamos, pero le queremos pedir cosas que todavía no puede dar en su proceso de construcción, de maduración. Ese es un buen tema. ¿Qué le podemos pedir a la democracia y qué no le podemos pedir? Porque llegó Fox y pensamos que con la democracia todo iba a cambiar, ¿no? Milagro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sí le podemos pedir? Le podemos pedir que haya reglas del juego equitativas, claras, transparentes, para dirimir el problema del poder. Le podemos pedir que haya apertura de los medios de comunicación, y libertad irrestricta de prensa. Le podemos pedir que haya realmente posibilidad de competencia. Todo eso se le podemos pedir. Al tiempo, pues ahí hay muchos vicios del propio sistema que tenemos que ir modificando. Deberíamos de pedirle que no cuesten lo que cuestan. Todo mundo que trabajamos estos temas sabemos que el Instituto Nacional Electoral pone un límite a las campañas, algo así como 500 millones de pesos para la presidencial, pero todo el mundo sabe que cuesta 10 o 15 veces más. Y todo es dinero líquido, en periodo electoral, claro. Es en efectivo, unas masas de dinero que circulan. Bueno, todavía esos nuestro sistema electoral es terriblemente corrupto, y es corrupto al mismo tiempo todos los partidos, porque al tiempo uno le dice al otro, bueno, y si no me corrompo y el otro tiene unas ventajas respecto a mí, gastándote un montón de dinero, pues me tengo que corromper igual que el otro para poder ser competitivo. Eso deberíamos de pedirle que no existiera, pero por desgracia ahí está muy presente, y todos y nadie se puede lavar las manos. Va a esa corrupción electoral.
Y hablando de esto, todos van a esta corrupción electoral, o vamos a esa corrupción electoral, perdón. Estamos platicando fuera del aire de algo muy interesante, porque nos han llegado muchas llamadas que dicen, pues ¿para qué votar si todo está arreglado, si de todas maneras ya es un robo? Me parece que eso es como deslindarnos como ciudadanía de la responsabilidad que tenemos a la hora de ir a votar. ¿Por qué sí tendríamos que votar? Estamos platicando con Rubén Aguilar. Sí, tienes toda la razón, Paulina. A ver, no ir a votar o anular el voto es hacer que otro vote por uno. No, mientras en México anular el voto no tenga una consecuencia real, que se castigue el presupuesto, etcétera, pues no sirve, es al final votar a favor del voto duro del partido que sea. Yo sí pienso que independiente de estas cosas que hablábamos, de este dinero que se mete a las campañas, que no debería de ser, hay una real competencia. Una vez el voto cuenta, sí cuenta el voto, no es como antes, sí cuenta el voto. Los ciudadanos mexicanos, ese casi 1 millón de ciudadanos insaculados que van a ser presidentes, vicepresidentes y van a cuidar las 155,000 casillas el 1 de julio, son garantía absoluta de que hay posibilidad de que se cuente el voto. No hay posibilidad de que eso, ya la trampa no está en las casillas, la trampa está en el dinero antes, en la compra de medios, pero que no hay medios vergonzosos que parecen hoy medios de Los Pinos o medios de los partidos, lo venden, eso se vende antes, los programas sociales se venden antes, pero el día de la elección el voto sí cuenta. El sistema electoral mexicano es muy bueno en ese sentido, incluso se exporta. Hay Naciones Unidas ha contratado al anterior IFE para organizar procesos electorales en situaciones nuevas, a que lleven la tecnología, porque el sistema es muy bueno. En ese sentido, yo sí pienso que todos los ciudadanos mexicanos deberían estar conscientes de que el día de la elección, el 1 de julio, su voto sí se va a contar, porque son ciudadanos igual que él los que están cuidando el proceso. Ni es el gobierno, ni son los partidos, somos los propios ciudadanos del país que dan garantía de la transparencia del proceso electoral. ¿Qué sería lo terrible de saber que las reglas electorales las realizan los mismos partidos? ¿Esto es un error? ¿Esto está bien? ¿Tendría que cambiar esto? Pues va a ser siempre así, no puede ser. La legislación se hace a partir de los propios partidos. No hay de otra manera. Lo que se tendría que hacer es que sean partidos mucho más serios, consistentes, democráticos, y que no hagan estas leyes medio truculentas para además, poder defender sus propios intereses. En consecuencia de un resultado electoral, ¿no? Claro. Entre otras cosas, nuestra credencial de elector. Todo el sistema electoral nuestro está hecho como para ladrones, para cuidar que no vaya a prueba de ladrones, que no vaya a haber. Los ladrones siempre encuentran la manera, que no vaya a haber carruseles y urnas embarazadas y todo este tipo de cosas. Bueno, de todos modos eso ha ido permitiendo que se construya un sistema muy sólido, muy duro. Es muy difícil, imposible alterar las credenciales. El instituto funciona muy bien en esos términos. Eso no es el problema. Yo pienso que el problema está en lo que ocurre previo a ese día, que son estas masas de dinero, estos comprando votos, comprando medios, programas sociales condicionados. Estos son los vicios del sistema político mexicano y lo tenemos que resolver. No podemos seguir gastando estos niveles de dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues sale de las arcas públicas, sale de nuestros propios impuestos. Se les dice a los gobernadores que le tienen que, de un partido, que le mandes el dinero al otro, a tu candidato, y eso pues todo eso tiene que ver con las empresas fantasmas, estas empresas falsas que se hacen para lavar ese dinero y sacar ese dinero y meterlo a las campañas. Eso así ocurre, todo el mundo sabemos que así es, lo saben los que están en la contienda, lo sabemos los que analizamos estos procesos electorales. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Fíjense, estamos platicando con Rubén Aguilar, que es profesor universitario, especialista en comunicación de gobierno, es el ex vocero de la presidencia
presidencia, cuando estuvo el presidente Vicente Fox, el expresidente Vicente Fox, platicamos de las precampañas, de las campañas, qué está sucediendo, por qué es importante que nosotros votemos. Y a mí me parece algo relevante que quisiera platicar contigo, Rubén, y es ¿en qué tenemos que fijarnos? Sabemos perfectamente bien que la mercadotecnia, la publicidad, a la hora de elegir un candidato hay que hacerlo, que parezca un verdadero candidato, que tenga frases perfectas, ¿no? Por ejemplo, esta campaña de Fox a mí me parece que, hablando de publicidad, ha sido de las mejores campañas a nivel presidencial que ha habido en la historia. Y el hoy fue mágico, ¿no? Pero ¿qué tenemos que ver nosotros como ciudadanos a la hora de ir a votar? Bueno, yo como lo dices tú, pues la propaganda, hoy en la mañana con mis alumnos del Ibero discutíamos este tema, el de la propaganda política, que por cierto en los países civilizados está muy controlada. En Alemania, en Francia, no puedes contratar medios electrónicos porque generaría una gran diferencia entre los partidos. Aquí, bueno, ya sabemos que no se puede porque son los tiempos de la presidencia, que se otorgan al instituto y luego a los partidos. A ver, pero la lógica es tratar de, por la vía de los spots, de los perversos spots, esta campaña entre la pre y la campaña va a haber 57 millones de spots al aire. De 57 millones de spots al aire. Acaban de pasar en la pre-campaña 12 millones de spots en la pre-campaña. Sí. Entonces, pero en conjunto van a ser 57 millones. Entonces, bueno, hay una perversidad de ese modelo que al final en 20 segundos que no pasa nada, no se te ocurre nada, no puedes decir nada. ¿Para qué? La única posibilidad probablemente es que te des a conocer, que la gente te conozca. Pero por ejemplo, en la intercampaña no puedes anunciar a los candidatos. No puedes anunciar a los candidatos, ahí va a haber un pequeño alto de un mes y medio, pero sí pueden los partidos seguir anunciándose. Sí. Los partidos sí, los candidatos no. Entonces, pienso que es complicado, pero yo pienso que los electores lo que tendríamos que fijarnos es en que no nos vendan gato por liebre, que no nos vendan emoción y que razonemos, que mantengamos cabeza. Si alguien te dice, es que si yo llego, voy a resolver el problema de la pobreza, voy a resolver el problema de la corrupción, me digas, no me hagas pendejo. Eso es lo que tendría que yo decirle ¿Cómo le vas a hacer? No es cierto, no es posible, no me hagas pendejo, no soy pendejo. Entonces, razonar contra las propuestas que te hagan y decir, a ver, ese me está vendiendo mentiras. Yo no puedo votar por la mentira, tengo que votar porque sí, y en razón de eso, ¿qué es lo que me convence? ¿Qué alternativa me parece razonable? ¿Qué sí se puede hacer? Y en ese sentido, votar con la cabeza, no votar con la panza. Votar no con el sentimiento, votar con la cabeza cuesta, pero ese es lo que tendríamos que hacer, el esfuerzo de todos los ciudadanos por saber qué nos están vendiendo y en razón de eso elegir conscientemente y no solo emocionalmente. Hay dos preguntas en las redes sociales y nos dice Fernando Álvarez, hablando de los perversos spots, también ¿qué opina de esta perversión de los cambios e intercambios entre partidos políticos? ¿Cómo van mutando de uno a otro? Los que eran del PAN son del PRD, los del PRD ya son del PRI. Estamos siendo testigos de una degeneración moral, con tal de tener poder, de que te den una senaduría o una diputación con el que ayer lo habías insultado o el otro que lo está aceptando, ahí estás, todo por el maldito poder, por un pinche cargo mediocre y que vale nada. Eso me parece que denigra a las personas, denigra al que compra y denigra al que se deja comprar. En ese sentido, denigra a los dos y me parece muy triste en el panorama político de México que ocurra eso con los nombres que ya sabemos, e incluso ahora que se proponga delincuentes como candidatos al Senado de la República, un delincuente probado, huido del país como Napoleón Gómez Urrutia, que no era ni minero, que su papá le regala el sindicato, y ahora López Obrador, que se dice paladín de la anticorrupción, sea el promotor de la corrupción, a partir de traer a un corrupto del nivel de que se robó 55 millones que eran del sindicato, de los trabajadores en la venta de una mina, en el caso de Cananea, se lo ha llevado para su casa, y López Obrador ahora lo trae para que tenga fuero y no le puedan hacer nada. ¿Cómo puede ser? No me puedo explicar. Y todavía que haya gente que lo justifique y que vea bien que López Obrador traiga a un corrupto de esa dimensión a ser senador de la República por su partido, que se dice el partido de la anticorrupción.
Que me parece, Rubén, que con lo que nos dejas ahorita claro y hablando de todos los partidos es justamente no votar con la panza, analizar, de verdad usar la razón para votar, que eso es lo que nos dejas muy claro aquí. Si después de no votar por de eliminar la panza y dejar solamente la razón, ninguno te convence, ¿qué haces? Mira, yo pienso que en general en todos los países del mundo no hay posibilidad nunca, no es cierto que elijas por el mejor. ¿Por el menos peor? Por el menos peor siempre. Sería sensacional. No hay candidato ideal. No hay. Sería fantástico decir, voy a votar por el que... No, en general uno vota por el menos peor. Esa es la opción. Tengo 3 ahora. Entonces, pues, ¿cuál es el menos peor desde mi punto de vista? El menos peor para el país, para la reproducción de la economía, para hacer valer el Estado de Derecho, para luchar contra la corrupción, para abrirse al mundo, para mejorar la educación, la salud, las comunicaciones, para modernizarnos, para no volver al pasado, para no volver al viejo PRI de los años de Echeverría, de López Portillo, para ver hacia el futuro. ¿Quién ofrece esas alternativas de uno u otro lado? Y en razón de que no tengo más que 3. Y no votar es hacer que otro vote por mí. Que elija por mí. Sí, es absoluto. Si yo no voto, alguien va a elegir por mí porque le estoy dando, al yo renunciar a eso. A mi derecho. A mi derecho, se lo doy a otro que él sí va a ejercerlo y en ese sentido su voto sí va a contar y el mío no. Rubén Aguilar, es un placer tenerte en esta cabina. Ojalá que pronto podamos platicar contigo. Pues hay mucho tiempo de aquí a las elecciones para seguir analizando y aprendiendo. Paulina, cuando quieras. Rubén Aguilar, profesor universitario, especialista en comunicación de gobierno y lo conocen, ex vocero de la presidencia de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Gracias y nos vemos pronto.